Estamos de regreso aquí en A las 6 en TV Prenoticias y hoy tenemos una visita también muy importante. Está con nosotros el presbítero doctor, el padre Pedro Hidalgo Díaz, quien nos acompaña porque él es el rector de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Uno puede aquí estudiar teología, uno puede estudiar filosofía, tanto para los que tengan la vocación sacerdotal como para aquellos que simplemente quieren seguir creciendo espiritualmente. Padre, bienvenido, un placer verlo nuevamente. Nos conocimos para el documental del Papa Francisco y realmente es un placer tenerlo aquí nuevamente. ¿Cómo está usted? Un placer para mí, Fátima, gusto de verte, y a los televidentes, gracias por la invitación. Cuando uno habla de teología, uno dice, es una cosa muy complicada, no es para mí y no sé qué significa. ¿Qué es el concepto teológico? ¿Qué es? Creo que la manera más fácil de decir la teología son dos palabras: la reflexión creyente. O sea, la reflexión que hace un creyente a partir de la revelación, a partir de la Sagrada Escritura, de la Biblia, de la tradición de la Iglesia, sobre diversos temas de la vida. A veces se piensa, claro, si vamos a la etimología, theos, Dios, logos, tratado, discurso, es el discurso sobre Dios. Entonces uno podría pensar, ¿solamente vamos a estudiar a Dios? No, vamos a, desde Dios, intentar entender nuestra vida, intentar entender nuestros procesos humanos, nuestra capacidad de vivir adecuadamente. Vamos a mirar el hombre, la iglesia, el mundo, por supuesto, quién es Jesucristo. Entonces es pensar desde Dios, ¿no? Entonces, con la iglesia. Entonces, en realidad es apasionante porque hay una teología que puede haber teología de lo político, teología del deporte, teología de la familia, ¿no? O sea, la teología puede abarcar las diversas áreas de la vida humana porque en el fondo es reflexión de la fe del creyente sobre la fe. Y la fe no es solamente pues el momento en el que rezo, sino la fe es toda esa experiencia de amor de Dios que recibo y que intento vivir en mi día a día. Entonces es un espectro amplio, interesante. Padre, ¿cómo es el tema de la vocación sacerdotal? Porque claro, uno ve a los sacerdotes y se pregunta, ¿cómo así alguien decide ser sacerdote? Y esto es un llamado. ¿Qué es lo primero que sucede? De repente usted no puede contar su experiencia. Yo creo que tras toda experiencia sacerdotal hay aquello que tú misma has mencionado, una vocación. Y la vocación la entendemos, un llamado que Dios hace. No un llamado pues que con una voz física, sino de pronto vas dándote cuenta que tus intereses, tus motivaciones, los deseos íntimos tuyos te llevan a pensar en una posibilidad de consagrarte al servicio de las demás personas por amor a Dios y dentro de la iglesia. Entonces, la vocación sacerdotal no es ni un escape del mundo, ni una negación de otros valores humanos, sino un descubrir que en la vida hay una dimensión muy importante, que es la dimensión de la relación con Dios, que es la dimensión que nos conduce hacia la eternidad. Y entonces te das cuenta que alguien tiene que ocuparse de servir a los hermanos en esa tarea de poder propiciar el encuentro con Cristo. Cuando un joven dice, bueno, yo quiero ser sacerdote, ¿cuál es el paso siguiente? Es Joven y no tan joven, ¿eh? No, claro, hay gente casos, con carrera, ¿no? hay gente que ha hecho otra experiencia de vida y decide. Porque ¿cómo uno tiene la certeza desde una facultad, por ejemplo, alguien que decide ser sacerdote, de que realmente es su camino? Cuando uno piensa en la vocación sacerdotal, piensa en la posibilidad de ser sacerdote, normalmente lo primero que hará, aparte de su experiencia personal, espiritual, rezar y tal, será consultar con alguien, ¿no? Habrá algún sacerdote, alguna otra persona, un seminarista, alguien que ha caminado un poco, a quien le preguntas, con quien te confrontas, porque al final la vocación sí, te la da Dios, creemos nosotros, pero es la iglesia la que vas a servir, la que te dirá sí o te dirá no. Y entonces viene toda esa etapa del seminario, ¿no? ¿Cuánto tiempo estudian? Es decir, una vez que yo ya tomé la decisión, Sí. Una persona que quiere ser sacerdote postula al seminario, como Claro. es como una universidad Sí. de cualquier carrera. A ver, el seminario es el lugar donde viven los que van a ser sacerdotes diocesanos. Por ejemplo, quien habla, yo soy un sacerdote diocesano. Nuestro arzobispo es un sacerdote diocesano. Entonces, el seminario es el lugar donde vives. Puede haber sacerdotes de congregación, el franciscano, el dominico, el agustino, qué sé yo. Ellos viven en su casa de formación. Entonces, el seminario, la casa de formación es donde vives. Y aparte está el lugar donde estudias, que por ejemplo en el caso nuestro en Lima,
no estudias en el seminario, estudias en la Facultad de Teología. En la Facultad de Teología nosotros tenemos ahora, por ejemplo, diocesanos de Lima, diocesanos de Caraballo, que es Lima Norte, tenemos agustinos, tenemos franciscanos, tenemos por allí de Proeclesia Santa, de diversas congregaciones y grupos, ¿no? Entonces, digamos, la carrera teológica, la parte es la academia, la parte académica, la parte de estudio son 6 años. 6 años. 6 años. Pero luego la vivencia en un seminario, porque allí también no solamente es el estudio, es ver tu capacidad humana, tu capacidad espiritual, tu capacidad de trabajo pastoral. Por lo general, alrededor de 7 años, algunos tienen más tiempo. 6 más 7 años. No, Más dentro 7, de esos perfecto. 7 que vives, 6 los estudias. Si entonces 3 años de filosofía, 3 años de teología. Estudios generales y filosofía los 3 primeros años y luego los otros 3 de teología. ¿Qué viene luego? ¿Qué viene luego? Normalmente alguna experiencia ya más directa, más práctica. Por ejemplo, recuerdo cuando yo terminé los estudios, en el caso personal, fui a una parroquia en lo que ahora es otra diócesis, diócesis de Lurín, en ese entonces era parte de Lima, era la zona de San Juan de Miraflores, Ciudad de Dios. Entonces ahí estás al cuidado de un sacerdote, de alguien que ya es sacerdote, vas haciendo algunas de las cosas que se hacen en una parroquia, entendiendo la vida parroquial, hasta que ya, pues, por un lado tú lo pides y por otro lado el obispo ve que puede ser ya el momento de la ordenación sacerdotal. Mucha gente se hace preguntas sobre los sacerdotes, ¿no? Preguntas cotidianas y comunes como, por ejemplo, ¿por qué un sacerdote no se casa? ¿Por qué un sacerdote tiene que de repente dedicar todo su tiempo a Dios? ¿Por qué un sacerdote no es como yo? ¿Qué es un sacerdote? A ver, primero el por qué no se casa uno, ¿no? El celibato sacerdotal es algo que la Iglesia adoptó, ¿no?, universalmente para los sacerdotes, porque tiene un valor testimonial, un valor de signo, un signo de que Dios puede ser amado sobre todas las cosas y preferido sobre todas las personas. Entonces es tu amor referencial, tu amor fundamental, y desde Dios sirves a los demás. Entonces el celibato es como un don que el Señor te da y que tú asumes para poder estar más disponible en todo lo que se trata del servicio a los demás. ¿Qué hace un sacerdote? A veces se piensa que un sacerdote pues solo reza, ¿no? También reza y por supuesto ahí está la fuerza y la energía que saca para poder servir a los demás, ¿no? A veces yo le digo a la gente sobre la oración, ¿no? El dicho dice, dime con quién andas, te diré quién eres. Si tú andas con Dios, si tratas con Dios, irás poco a poco aprendiendo pues la ternura de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la entrega del Señor Jesús. Pero aparte de esos ratos de oración está todo el servicio cotidiano. Por ejemplo, el caso normal de quien habla, ¿no? Yo comienzo, por supuesto, con mis oraciones, tal, después celebro la misa en la parroquia porque soy párroco, luego voy a la facultad. Hay días que dicto clases, atiendo la gestión de todo lo que es la facultad, luego regresas a la parroquia, allí también trabajas, atiendes a las personas, atiendes la oficina, vuelves a celebrar la misa probablemente, confiesas, tienes reuniones de los grupos parroquiales, en algún rato vienes al Canal 7. Y llega la noche 3, agotado, claro. a dormir de frente. Sí, bueno, llegas en la noche a rezar un rato y a ver, y también puedes atender cosas y preparar las clases, preparar y dormir, obviamente. Entonces, cada uno tiene misiones diversas, ¿no? Y entonces, cuando uno de verdad, pues, se entrega a la misión, el tiempo falta. Si uno tuviera una familia, pongamos un ejemplo, ¿cuándo se encuentra más la familia? El domingo. El domingo es el día que los sacerdotes estamos más entregados a nuestra misión, ¿no? Las misas, las confesiones, los grupos de catequesis que tienes que atender, los diversos movimientos. Yo me pongo a pensar, si yo tuviera familia, ¿qué digo? O a la parroquia le digo, no cuentes conmigo, o a la familia no me ves tú. Entonces, es por eso el celibato tiene ese sentido de poder dedicarte enteramente al servicio pastoral. En todos esos años que usted tiene como sacerdote, ¿ha cambiado la necesidad humana? ¿Se le acercan para cosas distintas que lo sorprenden? ¿O los problemas siguen siendo los mismos y las necesidades iguales? Yo tengo 30 años ya cumplidos de sacerdote, cumplo 31 ahora en diciembre, y yo creo que hoy se siente, sobre todo en mi trabajo con jóvenes, sientes que está más golpeado el ser humano, ¿no? Se siente la carencia familiar. Yo creo que la falta del sostén familiar hoy se agudiza.
estos últimos 2 fines de semana he tenido, por ejemplo, el retiro de los jóvenes de confirmación. Una semana el retiro de los varones, otro el retiro de las chicas. Y en el diálogo que tienes con ellos te das cuenta pues de cuánta ausencia hay hoy de la familia, ¿no? Muchas veces solamente criados por otra persona de la familia que les atiende, y esta falta de relaciones con papá, con mamá, deja su huella. Yo creo que estamos ante un mundo un poco más vulnerable, jóvenes un poco más vulnerables, familias menos cohesionadas. No es que no las haya, algunas las hay, pero en general creo que esto es una situación que hoy se percibe grandemente. Y se percibe en ese sentido a veces de extravío, de sinsentido que encontramos en los jóvenes. Hoy lamentablemente se hace más frecuente encontrar la chica que se corta, el chico que se corta, como dicen ellos, porque en el fondo es un reclamo de decir, papá, mamá. Te necesito. Claro, ¿dónde estás? Muchas veces. Padre, la confesión. Sí. ¿De qué se trata este sacramento? ¿Por qué se le tiene tanto miedo? ¿Y por qué uno dice, uy, el padre, ¿cómo le voy a contar? Qué vergüenza, ¿qué va a decir? Y muchos dicen, no, yo de frente con Dios, ¿yo por qué voy a estar contándole mis cosas a un ser humano? Yo de frente con Dios. ¿Qué es la confesión y qué es lo que hace en las personas? Pues nosotros nos basamos en la Escritura, ¿no? Jesucristo, cuando se aparece el día de la resurrección, les dice a los apóstoles, reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Basado en esto, la Iglesia entiende este ministerio de poder entregar el perdón de Dios. La confesión, como diría el Papa Francisco, no es una sala de torturas. Yo creo que es una experiencia de misericordia muy grande. Para el sacerdote es demandante, porque tampoco es grato estar escuchando siempre solo, digamos, miserias humanas, ¿no? Pero también es muy reconfortante ver cómo las personas, muchas veces que llegan quebradas porque pues, hubo alguna inconducta, alguna cosa que le ha dolido y tal, van con su vida reconstituida. El Papa Benedicto decía alguna vez, ¿qué diferencia la psicoterapia, por ejemplo, o una sesión psicológica de la confesión? Que en la psicoterapia o la sesión psicológica tú descargas, haces un poco de catarsis, pero todo quedó allí. En la confesión, si tenemos fe, sientes ese abrazo paterno de Dios que te dice, tranquilo, ya, puedes recomenzar, no pasó nada, ánimo, adelante. Porque lo que se tiene miedo es a que lo juzguen a uno, ¿no? Entonces, no, yo no ni me acerco porque yo tengo una vida atroz y si me acerco al Padre me va a juzgar y va a decir, oye, estás muy mal, tienes... Sí, lo que pasa es que yo creo que más que ver como que el sacerdote hace de juez, el sacerdote allí tiene una misión de encarnar la bondad y la misericordia de Dios, y entonces se hace padre, se hace médico, médico que sana, padre que comprende. A veces comento con algún sacerdote, con algunos otros sacerdotes, ¿no? Quizás si tú escuchas una situación fuera del confesionario, hasta te puedes quizás horrorizar o decir, bueno, qué barbaridad. Se sigue sorprendiendo después de 30 años. Pero cuando la escuchas allí, no sientes más que ternura, más que misericordia, deseo de acoger, deseo de ayudar a sanar, ¿no? Creo que es la gracia de Dios que actúa en nosotros. Yo creo que siempre sorprende, siempre la vida humana, toda vida humana es un nuevo estreno. Puede haber muchas cosas parecidas, pero hay algo siempre de novedad y sobre todo percibir la esperanza que siempre puede renacer en las personas, la ilusión de recomenzar, es una de las cosas que estimula mucho en la confesión. Y muchos también se preguntan, ¿por qué hay que hacer misa? ¿Qué sucede en una misa? Se repiten oraciones y la gente está ahí y me gustaría que nos explique qué pasa en una misa, ¿por qué es tan importante? La misa, a veces la gente dice, ¿no? ¿Yo por qué no puedo rezar en mi casa en vez de ir a misa? Entonces yo suelo responder de esta manera. Digo, cuando uno reza por su cuenta, es como que estás tocando la puerta y cuando tocas la puerta de repente no tocaste muy fuerte, no te oyeron o de repente pues simplemente en ese momento no estaba alguien disponible y no te atendió, ¿no? O tú pediste pero no terminaste de convencer cosas. La oración es yo busco a Dios y está muy bien que hay que hacerla. Pero la misa es Dios me busca, Dios me entrega algo. ¿Qué me entrega Dios? Me entrega el memorial, hace presente aquí y ahora todo el misterio del amor de Jesucristo que padece, muere y resucita por nosotros. Y entonces toda esa grandeza de amor, toda esa grandeza de vida verdadera que brota de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que llamamos, eso nos santifica, nos hace santos, nos hace buenos, nos hace mejores, ¿no?
nos permite dar un verdadero culto a Dios. Entonces la Eucaristía es un acto de Dios para nosotros, ¿no? A veces decimos, es una fiesta. De acuerdo, podemos decirlo así, pero una fiesta que Dios nos prepara. Padre, hay mucha gente que nos está viendo y no necesariamente tiene la vocación sacerdotal, pero yo les comentaba que en la facultad pueden estudiar filosofía, pero también pueden estudiar psicología y pueden estudiar educación con una formación de excelencia y también con el punto humano como parte principal. ¿Cómo puede hacer uno para postular, para acercarse a la facultad? La Facultad de Teología, que es la que inicia los estudios prácticamente universitarios en Perú, porque en 1548 se funda el Studium, entonces se llamaban así, era un nombre llamar a las universidades, General de los Dominicos. Más adelante se convertirá esto en la Universidad de San Marcos. Entonces los primeros estudios de educación superior fueron los de teología. Pero la Facultad de Teología funciona, pertenece al sistema universitario peruano, lo reconoce la ley universitaria, y entonces normalmente iniciamos las postulaciones para el primer semestre del año. Actualmente tenemos las carreras de teología, que no solo es para futuros sacerdotes. Hay laicos que porque quieren profundizar su fe, porque no quieren trabajar en pastoral, estudian teología a nivel de todo el pregrado. Tenemos posgrado también en teología, claro. Luego en educación tenemos pregrado y tenemos posgrado. Hay maestrías en gestión de instituciones educativas, en orientación y tutoría, porque siempre vemos el aspecto humanista cristiano. Actualmente se está también desarrollando la carrera de psicología y la filosofía, ¿no? También con posgrado. Pero aparte tenemos, por ejemplo, extensión, o sea, un diplomado en teología para personas que de repente estudiaron otra carrera, pero quieren profundizar un poco, entonces tienen también un tiempo, unos semestres de estudio de un diplomado de teología, un diplomado superior, y siempre hay cursos de extensión para los que quieran ir formando su fe. Normalmente siempre la admisión en el mes de febrero de cada año, ¿no? Para iniciar. Y están también pues, en la página web, en las redes, como la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Finalmente nos vamos, pero mañana es el Día de Santa Rosa de Lima. Así es. Pequeñísimo, una reflexión sobre Santa Rosa. Yo creo que pensar en Santa Rosa de Lima es pensar fundamentalmente en dos cosas. Una mujer que vive enamorada del Señor, enamorada de Dios, esposa mística de Cristo, una gran orante desde su niñez, pero que nos muestra que la verdadera relación con Dios no es un encapsulamiento Dios y yo, sino que nos lanza a los demás. La mujer de la caridad, la mujer de atender a los enfermos, ¿Qué es lo que de hacer de hacer, su casa un hospital. Y creo que esa es la verdadera fe. ¿No? ¿Cuánto nosotros Desde estamos Dios olvidando de los que tenemos al costado y que nos necesitan? ¿No? ¿A cuántos les damos un vaso de agua? ¿A cuántos paramos a preguntarles cómo estás? ¿A cuántos abrigamos? Y a cuántos que están esperando una simple palabra, a veces no los miramos. Padre, le agradezco muchísimo. A ti, Estamos Fátima, viendo unas imágenes, gusto. ya conversaremos luego en otra oportunidad sobre lo que fue la visita del Papa Francisco. En la que fuiste muy activa. Usted estuvo en toda la periodista, organización. Le agradezco mucho y gracias por el trabajo que hace en escuchar a tantos que lo necesitan. Y a ti, Fátima. Muy Dios bien, te estuvo bendiga. con Y a nosotros todos. el padre Pedro Hidalgo Díaz hablando sobre todas las carreras que ofrece la facultad. Y ahora sí tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con más aquí en A las 6 en TV Pro Noticias.